Bienvenidos a un nuevo vídeo de historias reales aterradoras con extraños. Como siempre, hoy os traigo más historias de este estilo que tanto os gustan, donde la gente nos cuenta sus peores experiencias que han tenido cuando se han cruzado con una persona desconocida. Suscríbete a este canal si te gustan estos vídeos, dale like si alguna de las historias te gusta o te da miedo, y antes de empezar me gustaría pediros un favor, y es que he pensado en añadir una nueva sección al canal, que en verdad no es tan diferente a las historias que contamos en los Let's Not Meet, pero me gustaría empezar a subir vídeos separados por temáticas. Es decir, en vez de un vídeo general de historias de encuentros aterradores con extraños, traer vídeos separados por temáticas. Por ejemplo, hace no mucho en un podcast hablamos de una mala experiencia que tuvo una chica en un Uber y algunos nos dijisteis que hiciéramos un vídeo de historias sobre Ubers, historias aterradoras. Otra persona me comentó que le gustaría que subiese un vídeo hablando sobre fallos en la realidad, así que se me ha ocurrido traer vídeos separados por temáticas. Entonces me gustaría que vosotros me dejaseis en comentarios qué vídeos queréis para hacer lo que os guste a vosotros. Dicho esto, ahora sí empecemos con las historias. La primera historia se llama Mi tía salió con un asesino. Primero, un poco de contexto para que la historia se entienda mejor. Esto sucedió hace casi 19 años. Victoria tenía 13 años y vivía con sus abuelos, los cuales realmente la estaban criando. Vivían en un pueblito rústico de Florida y cuenta que sus abuelos habían tenido problemas con dos de sus hijas de adultas. La madre de Victoria era la mayor y los abuelos querían hacer todo lo posible para que Victoria no terminara igual. Una segunda oportunidad, por así decirlo. Así que, por supuesto, eran muy estrictos. A pesar de que la madre de Victoria y una de sus hermanas tenían problemas con sus padres, es decir, los abuelos de Victoria, también tenían otra hija, una tía de Victoria a la cual no le había ido mal en la vida, tenía una buena vida y todo bajo control. Y ella y Victoria eran muy cercanas. Como había sido criada por los abuelos de Victoria, o sea, sus padres, obviamente ella entendía lo que era crecer bajo una cúpula de cristal, metafóricamente hablando. Al fin y al cabo, ellos también la criaron. Es decir, los abuelos tenían 3 hijas, con 2 se llevaban mal y con una, que era la tía con la que Victoria tenía relación, se llevaban bien. Así que como era su única tía, por así decirlo, la única con la que tenía relación, se aseguraba de que el tiempo que pasaban juntas siempre fuera genial. Victoria se quedaba a dormir en su casa los sábados por la noche. Salían a pasar el rato en el muelle y ella le dejaba estar con su novio de la secundaria, quien siempre encontraba la manera de ir a donde ella estuviera. Por supuesto, sus abuelos no tenían ni idea de estas actividades, ya que ellos no le habrían dejado a Victoria estar con su novio. Lo que significaba que simplemente pasar un buen rato con su tía era tener un respiro. Cuenta que fue agradable tener una figura femenina más joven, ya que la madre de Victoria, como nos podemos imaginar, no estaba. Ella no especifica por qué no estaba presente, pero como no ha dicho que había fallecido, yo entiendo que era porque tuvo problemas y se desatendió o algo así. Una noche, mientras salían a divertirse, su tía conoció a un chico y se entendieron de maravilla. Era muy amable y se presentó. Se hacía llamar JR y al principio era muy encantador. Intercambiaron números de teléfono después de pasar un rato juntos y luego Victoria y su tía se fueron a casa y a dormir. Terminaron saliendo en más ocasiones y a su tía le cayó muy bien JR. La llevó a su casa, le presentó a su padre y le enseñó su terreno. Vivía en el bosque en medio de la nada, pero según escribe, literalmente en medio de la nada, en un sitio totalmente perdido. Para que os hagáis una idea, Victoria lleva 30 años viviendo en ese pueblo y aún a día de hoy no sabría decir dónde está la casa de JR, ya que solo estuvo allí una vez. En la ocasión en que estuvo allí, en su casa, cuenta que JR le estaba enseñando a su tía a disparar. Recuerda que su hombro se balanceó hacia atrás con el impacto del disparo y esto la sorprendió. Victoria también se fijó que JR tenía una ropa de baile flamenco rara en el armario. Sin embargo, no le dio importancia ya que todo parecía inofensivo. O sea, cada uno tiene sus manías. Y no quería juzgarlo. Unos 10 días después, quizá 2 semanas, estaban los 3 de nuevo en el muelle, junto a los teléfonos públicos hablando de qué hacer esa noche y qué cenar. JR y su tía tenían entre 20 y 30 años, y por mucho que su tía la quisiera, ella admite que a veces se interpuso en sus planes. Como he dicho, estaban en el muelle y él estaba hablando de sus analgésicos y le ofreció uno a Victoria.
y ella lo rechazó, por supuesto, y le dijo que tenía una alta tolerancia al dolor y que no necesitaba nada de eso. Entonces, con una gran sonrisa, JR le preguntó a Victoria si podía verlo con sus propios ojos, si era verdad esta alta tolerancia al dolor, asegurando que no le haría daño, que solo intentaría divertirse. Literalmente, ella describe que el muy cabrón le retorció el brazo a la espalda hasta que escuchó un chasquido. Ella empezó a llorar y él se rió y dijo: «Ay, cariño, solo estaba jugando. Dijiste que tenías una alta tolerancia. Supongo que soy más fuerte de lo que creía. Lo siento, no hay necesidad de arruinar el buen rato que estábamos pasando». Tras eso, Victoria entró llorando a la oficina privada del muelle que dirigía su abuelo, y su tía entró tras ella y le dijo que sabía que JR se había pasado y que acababa de regañarle por hacer eso. Su tía volvió a salir y él le preguntó acerca de sus planes esa noche. Ella le contestó que no estaba segura porque no sabía si Victoria se iba a quedar a dormir en su casa o no por lo que acababa de pasar. Pero JR le respondió en voz baja que quedaran bajo el puente del atardecer, así es como lo llaman, el cual estaba al otro lado del pueblo. Le propuso quedar en este lugar a las 2 de la madrugada. Además, le dijo que desde ese puente las estrellas se veían preciosas y que se podía escuchar a los peces, que le encantaría ver las estrellas con ella y que podrían bailar bajo la luna. Victoria explica que todos eran de familia de pescadores y vivían en un pueblo pesquero, así que pescar bajo el puente a altas horas de la noche no era necesariamente una señal de alerta. Además, al estar oscuro y ser tarde, no habría gente acaparando todo el pescado. Sin embargo, la tía de Victoria no le dijo que sí, le respondió que quizás, y tras eso se fueron. Victoria, a pesar de todo, decidió pasar la noche en casa de su tía y con la condición de que si acompañaba a su tía en su cita con JR, la dejara quedar con su novio Charlie, como modo de compensación por lo estúpido que había sido JR al hacerle daño. Así que la tía llamó a JR para confirmarle que sí iba a la cita, pero que llevaría a Victoria consigo. Al decirle esto, él refunfuñó pero dijo: «Bien, está bien, supongo que puede venir y quizás se canse y se duerma en el coche». Aproximadamente una hora después de que llamara a JR por primera vez, como su tía no le había avisado de que iba a llevar a Charlie también, Victoria le preguntó a su tía al respecto, y ella asintió. Se sentó con Victoria, la abrazó y le tocó la cara con cariño, disculpándose por lo que le había pasado en el brazo. Victoria describe a su tía como una mujer increíble y a la que quiere mucho. Tras esto, volvió a llamar a JR y le avisó de que también iba a llevar a Charlie, y así Victoria estaría ocupada con su novio y ellos podrían ir a lo suyo. Pero en vez de estar de acuerdo e incluso parecerle bien, JR se enfureció al escuchar esto y empezó a balbucear y maldecir sobre lo complicado que era todo y que solo quería una cita íntima con ella, no una maldita reunión familiar. Continuó diciendo que no quería tener que cuidar a una niña de 13 años y a su novio de 14. Finalmente, la llamó loca y su tía desconcertada colgó el teléfono. Tras esto, decidieron no ir al puente donde habían quedado con JR por razones obvias. En cambio, decidieron seguir su noche comiendo pizzas y jugando a la PlayStation. Pasaron los días y JR la llamó un par de veces más y pasó por su casa en varias ocasiones, pero su tía no le permitió entrar ni acercarse. Al cabo de un tiempo, JR se fue de sus vidas tan rápido como llegó. Todo el asunto duró solo un mes, si acaso 3 semanas. Y aunque fue desagradable, en definitiva, no fue la experiencia más loca que su tía ha tenido con un hombre. Pronto se olvidó de JR y siguieron con lo suyo. Avanzamos 2 años después y para ese momento, Victoria estaba a punto de terminar la secundaria y cuenta que su tía en ese tiempo se mudó a una ciudad a unos 65 kilómetros. Victoria seguía viviendo con sus abuelos, los cuales seguían siendo estrictos, pero a medida que ellos crecían, ella también, así que sabía cómo burlar las reglas. Un día, a la salida de clases, un amigo suyo llamado Frank y ella perdieron el autobús a casa y llamaron a una buena amiga suya del instituto, llamada Darla, la cual era más mayor que Victoria y Frank, para que lo recogiera y los llevara a casa después de dar un paseo, ya que ella tenía coche. Explica que Darla tenía una camioneta roja y enorme y hermosa, y cuenta que se lo pasaron muy bien en este paseo previo y que simplemente disfrutaban de la libertad del camino y el viento. Fumaron y se reían escuchando la radio. Recorrieron un poco más la carretera antes de regresar a sus casas, las cuales estaban separadas. En esta ocasión, Darla decidió dejar primero a Victoria. Cuando llegaron a su casa, los abuelos salieron al patio, muy confundidos al ver un vehículo desconocido, y aún más al ver que de él se bajaba Victoria. Tras explicarles la situación y demostrar que Darla era una chica tranquila y responsable, y algo más mayor, sus abuelos le agradecieron su amabilidad al llevar a casa a su nieta. Dijeron lo afortunada que era Victoria de tener una amiga así, y de que estuviera allí para ayudarla a llegar a casa. Lo que no sabían es que esa iba a ser la última vez que verían a Darla.
Tras eso, al parecer, Darla no se presentó a trabajar en 5 días. Victoria supuso que simplemente se había escapado y no se preocupó mucho al principio, ya que sabía que los padres de ella, de Darla, estaban pasando por un divorcio complicado. El padre tenía una novia guapísima y la madre estaba muy resentida, y esto fue vergonzoso para los hijos también, incluida Darla. Por otra parte, como su camioneta tampoco estaba, supuso que Darla se había cansado de que sus padres se comportaran como niños pequeños y decidió irse. Victoria extrañaba a su amiga, pero solo pudo desearle lo mejor y que empezara una nueva vida, una mejor. Admite que quizás sentía un poco de envidia porque se había ido de este pueblo y ella seguía ahí y no podía irse. No le dio más vueltas hasta que 2 semanas después, una noche que estaba en casa sobre las 9 de la noche, sus abuelos recibieron una llamada en la que les decían que pusieran las noticias. En las noticias decían que el cuerpo de Darla había sido encontrado en el bosque, la habían estrangulado y la habían dejado allí, sin saber cuánto tiempo. Victoria tras eso se quedó devastada. Tuvo un sentimiento algo agridulce, ya que estaba tan feliz de haber tenido esa última experiencia con ella, pero también estaba muy triste y horrorizada por esta noticia, y sobre todo por este triste final para la vida de Darla, que describe como una chica muy joven, apenas unos pocos años mayor que ella, a la que le faltaba mucho por vivir, y que estaba a punto de cumplir 17 años. Fue una época muy triste para el pueblo de Victoria. La buena y la mala noticia es que atraparon al culpable. Confesó tras presentar pruebas muy incriminatorias y durante el interrogatorio también confesó haber asesinado a su novia, quien llevaba desaparecida unos 8 años, y también a su padre simulando su muerte para que pareciera un suicidio por ahorcamiento. Cuando mostraron su foto policial en la pantalla y dijeron su nombre, Victoria jura que casi se desmaya. Allí, nítida como el agua, en la pantalla, devolviéndole la mirada, había una foto de JR. Ella no tenía ni idea de que Darla y él se conocieran. Añade que no pueden imaginar qué habría pasado si ella y su tía hubieran decidido pasar por debajo del puente esa noche, la noche que él la invitó. Ella termina diciendo, el canal de investigación Discovery hizo un reportaje sobre ello hace un par de años. Me impactó verlo en la televisión. Los recuerdos volvieron a mí como un torrente y decidí escribirlos todos. Ahora que tengo la edad suficiente para comprender lo cerca que estuve de morir, tengo una nueva apreciación de la vida. Mi tía volvió para crear recuerdos maravillosos conmigo. Tengo una vida hermosa, con mi esposo y mis 3 hijos, que probablemente no habría existido si las cosas hubieran sido diferentes esa noche. Y así termina esta historia, y es escalofriante pensar lo cerca que estuvieron de que JR les hubiera hecho algo. Y ya no tanto a Victoria, sino a su tía, porque si os fijáis, JR quería que fuera su tía sola al puente, a altas horas de la madrugada, y cuando le dijo que iba a ir acompañada, como que algo le molestó, y yo creo que fue el darse cuenta de que no tendría la libertad de deshacerse de una persona, sino que tendría que deshacerse de 2. Entonces como que le fastidiaron sus planes de a lo mejor intentar asesinar o hacerle algo a la tía de Victoria. La segunda historia se llama Casi me secuestraron y me decapitaron cuando era niña. Antes de empezar, en esta historia se nos advierte de cierta violencia infantil y aunque no se explica con gran detalle, nos dice que está ahí. Carla siempre ha querido compartir esta historia y siempre me rodea por Reddit leyendo otras historias, pero nunca había publicado hasta ahora que se ha decidido hacerlo. Ella no tiene forma de demostrar su credibilidad, pero dice que si alguna vez has visitado o vivido en una zona rural del sur de Asia, probablemente puedas dar fe de que es mucho más plausible de lo que podrías suponer. Además, su historia ya escrita resultó ser mucho más larga de lo que pensaba, pero quiere contarla tal como la recuerda, lo cual me parece muy bien ya que a todos nos gustan las historias largas con todos los detalles posibles, porque así lo entendemos mejor. Además, explica que hace poco tuvo uno de esos momentos en los que muchas cosas se unieron en su mente para dar sentido a un suceso que su mente infantil no pudo comprender del todo en ese momento. Ahora sí, vamos con la historia. Cuenta que su madre nació y creció en el Reino Unido, pero es de ascendencia surasiática, lo que convierte a Carla en mestiza, y su madre se esfuerza mucho porque esté en contacto con su cultura. Esto significa que de niña visitaban a menudo lo que ella denomina como hogar, casa.
refiriéndose al país de origen de su madre. Es como si todos los veranos que Carla recuerda de su infancia los hubiera pasado allí, y de repente se detuvieran después de este incidente. La familia de su madre vive en una zona extremadamente rural del país. Hay mucha pobreza alrededor de su casa, así que rara vez salían de su relativamente agradable parte del pueblo. A Carla nunca la dejaban salir a explorar, y viniendo de la jungla de asfalto que es Londres, ella siempre sentía mucha curiosidad. Aquí nos dice que lo que nos va a explicar, lo que sucedió en ese día en particular, es tal y como lo recuerda, y luego explicará lo que no entendió en ese momento de su infancia. Tenía 8 años por aquel entonces. Uno de sus tíos, de un pueblo vecino, solía visitarlos con sus hijos, y cuando lo hacían, la madre de Carla la dejaba ir con ellos a una pequeña tienda tipo cabaña que vendía dulces y aperitivos a unos 15 minutos de la casa familiar. Sus primos tenían 11 y 19 años, ambos varones, y era pleno día. Para llegar a la tienda caminaban por un pequeño camino de bricolaje y a ambos lados estaba lo que llamaba la jungla. Era básicamente un montón de árboles y arbustos hasta donde alcanzaba la mirada. Realmente no se podía ver nada más allá de los árboles, solo había mucha vegetación. Por otra parte, explica que a pesar de ser mestiza con asiático oriental, ella heredó el aspecto occidental por parte de su lado paterno, por lo que ser una extranjera obvia en una zona rural de su tierra natal significaba que estaba bastante acostumbrada a que los desconocidos la miraran y le hicieran preguntas. Y también estaba acostumbrada a los hombres espeluznantes que le decían que era hermosa porque tenía la piel clara. Su madre ya le había advertido sobre estos hombres y se aseguró de que supiera que debía alejarse de ellos. Entonces, volviendo al camino, a la cabaña, donde vendían dulces, siempre estaba lleno de gente rara que hacía comentarios raros y sus primos básicamente defendían a Carla diciendo que la dejaran en paz, en términos siempre agradables. También solía haber un grupo de jóvenes, algunos con motos y otros simplemente pasando el rato. Uno de estos hombres, de este grupo, saludó a Carla con la mano. Parecía bastante amable y a pesar de las advertencias de su madre, ella simplemente le devolvió el saludo y siguió con su día. En cuanto llegaron a la cabaña, enseguida empezaron a perder el control con los snacks. Cuenta que el dueño fue súper amable y los dejó probar un montón de sus dulces Misties y Carla probó el helado de Kulfi por primera vez. Recuerda perfectamente la emoción que sintió al hacerlo porque a su madre y a una de las cocineras les encantaba el helado de Kulfi. Así que pensó que sería una grata sorpresa para ellas si les llevaba uno. Pidió 3 y el amable hombre le dio 4. Como tenía las manos ocupadas y se estaban derritiendo enseguida, el tendero le dijo: «Corre, corre, vete a casa rápido». Así que ella le dijo a sus primos que se iba a adelantar y en cuanto ellos terminaran que la alcanzaran. No le preocupó irse sola porque explica que aún estaría a la vista de sus primos si ella se iba, y además era de día y la carretera estaba muy transitada, con mucha gente. Carla empezó a correr de vuelta a casa y se fijó que había unas mujeres mayores al final de la calle, y algo en su presencia le infundió seguridad. Se sintió mucho más segura sabiendo que estaban allí, y además sus primos la veían con claridad. Se sintió lo suficientemente cómoda como para regresar tranquilamente sin hacer nada, comiendo su helado. Ella pasó al grupo de chicos y el que la había saludado antes se acercó y le dijo: «¿Eres la sobrina de tal, verdad?». Y bromeando cogió uno de sus helados y luego dijo: «Le has comprado un helado a tu tío». Y debido a estas palabras, Carla supuso que este hombre era amigo de su tío. Luego le preguntó a Carla cuándo había llegado al país y qué tal se encontraba ahí. Cuenta que era un hombre muy amable y no parecía el típico raro. Cuando ella le dijo que se iba a casa, el hombre le preguntó: «¿Por qué no dejas que te lleve? Puedes ir en mi moto». Fue entonces cuando se dio cuenta de que quizás no era el tío tan amable que ella creía. Y también fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba prácticamente rodeado por el grupo de hombres y cayó en que no podía ver a sus primos ni al grupo de ancianas, lo que significaba que posiblemente ellos tampoco la podían ver. Ojalá Carla pudiera explicar con palabras lo indefensa y asustada que estaba. Como ha mencionado antes, su madre le había explicado todas las amenazas del mundo, en un país donde sabía que era vulnerable y tenía que ser precavida, y aún así se encontró en una situación peligrosa. Por suerte, sus primos llegaron corriendo y gritando, y los chicos que la habían rodeado se fueron corriendo hacia la selva, la zona boscosa que Carla llamaba selva. Esto inquietó bastante a Carla porque explica que no había nada en la selva. Solo había árboles hasta donde alcanzaba la vista, como ha dicho. Además, le pareció raro que corrieran en esa dirección, ya que no habría lugar donde ir. Incluso podrían perderse. Cuando le contaron a su familia lo sucedido, Carla a partir de ese momento estuvo prácticamente en arresto domiciliario y su madre no le quitaba el ojo de encima.
siempre estaba pendiente de ella. La madre estaba bastante conmocionada por toda la situación y sinceramente, en cierto modo, Carla lo agradeció, ya que a pesar de atribuirlo a su propia paranoia, ella no paraba de pensar y de tener la sensación de estar siendo observada y vigilada por estos hombres. El pueblo era bastante pequeño, así que se conocían entre todos. Su tío también es una figura importante de la comunidad y es muy conocido entre los aldeanos. Por eso los hombres probablemente acertaron al pensar que Carla era su sobrina. Explica que recibir familiares extranjeros de visita suele ser una noticia que llama la atención, y más al ser una persona mestiza, con rasgos occidentales, así que seguramente se corrió la voz. A pesar de que los hombres le dijeron que eran amigos de su tío, se dieron cuenta de que en realidad no se conocían, y aunque pensemos que la cosa se quedó ahí, lo cierto es que fue mucho más allá. Un par de días antes del vuelo de regreso, Carla tuvo su segundo, último y peor encuentro con este tipo tan amable, el que la había saludado con la mano. Era de noche y como todas las noches, estaba toda la familia jugando a juegos de mesa o a cartas en la sala. Como hacía demasiado calor, Carla se fue a la habitación a jugar con su Nintendo DS, cuando de repente vio con el rabillo del ojo a alguien en la ventana, mirándola fijamente. Era él. Cuenta que lo peor es que tenía la sonrisa más espeluznante, enfermiza y retorcida que jamás ha visto en su vida. El hombre se llevó un dedo a los labios, indicando silencio, pero Carla hizo todo lo contrario y empezó a gritar histéricamente. Ella había estado nerviosa desde el incidente del helado, así que lo que podría parecer una reacción exagerada fue simplemente su reacción natural. Sinceramente lo veo una reacción más que lógica, y aquí nos explica que no puede contarnos qué pasó después porque simplemente no lo sabe porque no lo recuerda, además de que nadie se lo ha contado, pero lo único que recuerda que pasó después de esto es que su tío y sus amigos, los cuales eran hombres muy grandes y no son conocidos por ser muy amables, le dijeron que ya se habían ocupado de él y que no volvería a molestarla nunca más. Tras este segundo incidente, parece ser que Carla y su familia volaron de regreso a Reino Unido. Hace poco recibieron una grabación de la boda de una de sus primas y parte de la grabación era de ella saliendo para el lugar de la celebración, el cual era la misma zona donde estuvo en su país de origen cuando fue a visitarlo, o sea, en la casa de sus familiares. Al ver el vídeo se dio cuenta de que la jungla, como ella lo llama, ya no estaba. Prácticamente la habían talado. Por primera vez pudo ver más allá de la vegetación. Fue entonces cuando su madre le explicó a Carla que su tío mandó talar la zona poco después de esa visita, por culpa de los cortadores de cabeza. Al parecer, durante esa época, una banda local secuestraba a niños mendigos. El pueblo tardó un tiempo en darse cuenta, porque no era ni es raro que desaparezcan niños mendigos. Cuando Carla y su familia estuvieron allí durante la visita, la gente ya tenía una vaga idea de que esto estaba ocurriendo. Sin embargo, en ese momento, era más un rumor que un hecho, hasta que un par de meses después encontraron una cabeza. Esta noticia se supo en el pueblo, obviamente, pero la gente intentó mantenerlo en secreto para evitar que se hiciera mala fama. El problema desapareció una vez que se taló gran parte de la vegetación, de modo que no quedó ningún lugar donde esconderse, pero también fue entonces cuando se dieron cuenta de la magnitud de lo sucedido. Lo curioso es que Carla sabía de los decapitadores desde hacía tiempo. Ella sabía que era algo que había ocurrido en el pueblo, pero por alguna razón, hasta hace poco no había atado cabos. Desde entonces toda su vida se ha preguntado qué habría sido de ella si se hubiera subido a la moto del tipo, pero ahora sabe con bastante certeza cuáles eran sus intenciones. Ahora que lo sabe, piensa a menudo en lo que casi le ocurre, pero más importante aún, en lo que les ocurrió a un puñado de niños del pequeño pueblo de Carla. Piensa en que más allá de su círculo relativamente pequeño, nadie piensa en ellos, y nadie se aflige por sus muertes. Y termina escribiendo: al tío raro de la moto no nos volvamos a ver. Ojalá los niños nunca te hubieran conocido, y espero que nadie tenga la mala suerte de volver a verte. Aquí termina la historia, pero en una actualización, debido a la curiosidad de los lectores y las preguntas que han dejado, aclara que esto ocurrió en Bangladesh. Y también nos explica que ha compartido su historia principalmente porque siempre ha querido contarle a alguien su experiencia, pero no es un tema que le guste comentar en la vida real. Sin embargo, siempre se ha sentido muy culpable porque, si bien ella tuvo suerte de estar a salvo, hay niños que no lo estuvieron. Este hombre la persigue en los sueños, pero aún así tiene la gran suerte de poder soñar, es decir, que sea un sueño y no una realidad. Así que escribe: no tengo ni idea de quién eran esos niños y no tengo forma de saber sus nombres ni siquiera de encontrar a sus familiares, pero en una pequeña medida esto es como un homenaje a ellos.
Puede que no sepamos sus nombres, pero hay unas 900 personas que ahora saben que existieron y conocen su historia. Y estoy agradecida por esto. Con lo de 900 personas se está refiriendo a las personas que han leído su post de Reddit. Y aquí lo que tengo que decir es que Carla, aparte de estas personas, estas 900, ahora también seremos unos cuantos miles de personas más que rendiremos homenaje a estos niños que no tuvieron tanta suerte. Qué horrible me parece esta historia porque no solo cuenta una mala experiencia que se quedó en un susto, sino en una experiencia con hechos horribles en los que fallecieron inocentes. Y es muy triste. Me alegra mucho que ella hubiera tenido tanta suerte y se librara de algo así, pero como he dicho, me entristece pensar en los niños que no. No entiendo cómo alguien puede cometer tal acto, tal crimen de asesinar, y más a menores. Sin duda solo se pueden definir a estos tipos como monstruos, verdaderos monstruos de la vida real. Esta historia le ocurrió a una chica llamada Ángela cuando tenía 19 años. En ese entonces era marine y cuenta que estúpidamente usó sus privilegios militares para conseguir un préstamo hipotecario y comprar su primera casa. Cuando consiguió la casa se mudó del cuartel a esta nueva casa, trasladando un montón de cosas a lo que ella en ese momento veía como su nuevo palacio. Como es obvio, al mudarse tuvo que comprar unas cuantas cosas como taburetes de bar, un futón para dormir, hasta que considerara comprarse una cama y algunas mesas de centro usadas para el televisor. El futón es una colchoneta de algodón que sirve como asiento o como cama, típica de Japón. También cuenta que tenía un perro. Días después de mudarse, estaba desempacando sus escasas pertenencias en la sala cuando de repente vio que un coche se había estacionado en su entrada de la casa y había bloqueado el paso. Cuando salió a ver quién era, se encontró con un hombre que rápidamente se dio cuenta de que era un vendedor que ofrecía sistemas de seguridad para el hogar. Este hombre vestía pantalones khaki y un polo con una etiqueta con su nombre, el cual Ángela no recuerda. Algo que le pareció extraño fue que el coche no tenía el típico logo de la empresa como suelen tener los coches de este estilo. Sin embargo, no se preocupó demasiado porque pensó que algunos trabajadores no conducían vehículos de empresa. Cuando el hombre se percató de la presencia de Ángela, él le dio su tarjeta de presentación de la empresa. Para ser honesta, ni siquiera recuerda en qué empresa le dijo que trabajaba. Tras eso, el vendedor empezó a explicarle a Ángela que necesitaba un sistema de seguridad en su casa y todas las ventajas que ofrecía poder vigilar el exterior de su casa en cualquier momento. Como militar de bajo rango, Ángela sabía que no podía permitirse nada más, ya que no ganaba mucho dinero y acababa de realizar una mudanza, así que empezó a pensar en maneras de convencer a este hombre de que se fuera. Cuenta que a pesar de que quería que se fuera, ella es una persona pasiva, amable y pacífica, además de educada. Y como había trabajado en algún momento en atención al cliente en el pasado, entendía que simplemente era una persona haciendo su trabajo, así que no quiso ser grosera con él. Intentó rechazar su oferta cortésmente después de que intentara enseñarle algunas cosas en su iPad, pero escribe que ya sabemos lo persistente que pueden llegar a ser estos tipos. Además, Ángela admite su propia estupidez al responder a unas cuantas preguntas que le hizo, dando demasiada información de sí misma. Como por ejemplo, le preguntó, ¿vives sola? Ella le contestó, no, vivo aquí con mi esposa y nuestros 3 perros grandes. Explica que aunque pareciera una excusa, en realidad sí tenía novia y su novia tenía 3 perros. Sin embargo, aún no se habían mudado, pero decidió decirle esto al vendedor para que no supiera que ella estaba sola. Además, ella también le mencionó que era marine, lo cual pareció sorprender al hombre, pero no se dejó disuadir y continuó diciendo, ¿qué tipo de sistema de seguridad tienes? Mis perros y yo, contestó. Sabe que no fue la mejor respuesta que pudo haber dado, ya que no era precisamente intimidante, pero eso es lo que se le ocurrió en ese momento. Si me invitas a pasar, puedo enseñarte los mejores lugares para instalar cámaras, mencionó el hombre varias veces. Cada vez Ángela se ponía más nerviosa pensando que podría intentar robarle, o sea, a este hombre robarle a ella, aunque cuenta que no tenía mucho que llevarse. A pesar de haber sido víctima de agresión sexual en el pasado, Ángela solo podía pensar en un posible robo, así que se aseguró de que no se acercaran a su casa mientras ambos hablaban. Estuvieron afuera unos 15 minutos en total y Ángela pasó la mayor parte del tiempo intentando alejarse de él educadamente y refugiarse en casa. Como no hubo manera de convencerlo, cuando Ángela se quedó sin palabras, se marchó, dejando al hombre solo en su jardín, y ella entró en casa y cerró la puerta con llave. Tras eso, el vendedor se subió a su coche y se fue, y Ángela no pensó más en ello. Después de desempacar un poco, comió comida chatarra y armó el futón, lo cubrió con sus mantas más esponjosas y se aseguró de que las puertas y ventanas estuvieran cerradas, y tras eso se fue a acostar a la sala. A día de hoy no sabe por qué no instaló su colchón en la habitación en vez de en la sala, ya que todas las habitaciones tenían persianas, y si alguien intentaba entrar sería más difícil acceder. Cree
que quizás simplemente quería estar cerca de una salida, es decir, la puerta trasera o principal. Para contextualizar, su puerta trasera tiene doble cristal. En aquel entonces no tenía cortinas, pero sí persianas en las ventanas de la cocina. La cocina, la sala y el comedor estaban conectados, pero había una pared en la sala donde colocó estratégicamente su futón para que no se viera desde las puertas traseras, ni desde la ventana de la puerta principal. Ángela llevaba acostada unas horas y sobre las 11 de la noche, su perro se bajó del futón y se dirigió a la puerta trasera. Explica que su perro es grande y parece un Rottweiler por el color, pero nunca ha hecho daño a nadie en su vida. Incluso saludaba a los desconocidos en la puerta moviendo la cola y apenas ladrando. El perro se quedó allí un rato y gimió un par de veces, pero Ángela lo ignoró ya que pensó que se había puesto así porque había visto o escuchado una ardilla. Sin embargo, supo que no se trataba de eso cuando su perro empezó a gruñir de una forma que nunca había escuchado y jamás olvidara. A Ángela le invadió el terror mientras estaba sentada sola en la oscuridad. Ella se quedó paralizada y quiso esconderse para llamar a la policía, pero se dio cuenta de que si alguien andaba por ahí, seguramente vería la luz de su móvil y sabría dónde estaba ella. Así que mientras su perro se quedaba en la puerta trasera, se animó lo suficiente como para levantarse del sofá, mejor dicho del futón, e investigar aún estando muerta de miedo. Se escabulló a la cocina y agarró un cuchillo y se acercó sigilosamente a la ventana. Estaba agachada entre los armarios para que no la vieran desde ninguna ventana, dando pequeños saltos mientras intentaba prepararse para correr las persianas. En parte, ella estaba tan aterrorizada porque siempre ha tenido miedo de que la invadan en su casa, de que alguien se cuele. Y esto es debido a un incidente que tuvo de joven y que no vale la pena mencionar. Pensó que no podía estar más asustada en ese momento hasta que de repente vio una figura masculina en su patio trasero y su corazón le dio un vuelco. Este hombre no estaba muy lejos de la ventana por la que ella estaba mirando. Explica que este desconocido era lo suficientemente atrevido como para no llevar nada sobre la cabeza ni nada que le cubriera la cara a pesar de estar colándose en una casa. Y debido a esto, Ángela pudo ver su cabello rubio a la luz de la luna. Solo tardó unos segundos en darse cuenta de que este hombre era el vendedor de seguridad. Él estaba en el borde del porche vigilando la puerta trasera y vigilando a su perro. Ángela saltó rápidamente, trepó sobre el mostrador del bar y encendió las luces mientras se dirigía a la puerta trasera para dejar salir a su perro, que aún gruñía, con la esperanza de que al menos esto asustara al vendedor. Pero no hubo suerte, ya que tan pronto como Ángela encendió las luces, el hombre tuvo tiempo suficiente de saltar la valla para ponerse a salvo antes de que su perro saliera del porche. Ángela cuenta que esa noche no consiguió dormir nada y lo único que la tranquilizó fue que su perro se tumbó en el futón con ella y se mantuvo a su lado todo el rato. A la mañana siguiente ella presentó una denuncia policial, pero desgraciadamente no pudo decirle su nombre ni la empresa en la que trabajaba, pues había perdido la tarjeta que le había dado. Aún así enviaron patrullas por la zona y descubrió que todo vendedor legítimo debe tener una identificación si se la piden. Afortunadamente él no regresó y Ángela no lo ha vuelto a ver. Su perro tampoco ha vuelto a gruñir así en su vida, pero vive con el miedo constante de que alguna vez lo vuelva a escuchar. ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que no era un vendedor, obviamente, era un acosador o algo así. Aunque no entiendo por qué tuvo de objetivo a Ángela. Igual, yo que sé, era un tipo que merodeaba por la zona y vio que ella se acababa de mudar y se fijó en que estaba sola. Y a lo mejor por eso decidió acosarla. La tercera historia se llama Ella estaba empuñando un cuchillo de carnicero en un Jack in the Box. En 2014, cuando Carlos tenía 11 años, su familia y él se acababan de mudar de Tennessee a Texas porque su padre estaba negociando un nuevo trabajo. Su hermano y él recibían la educación en casa en ese momento, lo que significaba que podían mudarse con sus tíos sin problemas para encontrar una casa en un buen distrito escolar. Su familia era muy unida por aquel entonces y todos los primos se llevaban de maravilla. Les encantaba hacer todo juntos, sobre todo a él y a su primo Peyton. Por otro lado, su familia inmediata, es decir, su madre, padre, hermano y hermana, habían pasado los últimos 7 años sin ir a un Jack in the Box. Para el que no lo sepa, Jack in the Box es una cadena de restaurantes famosa de Estados Unidos. Y este lugar, este restaurante, a ellos y a la familia les encantaba, pero viviendo en Tennessee tenían que prescindir de él. No se podían permitir ir a comer a este restaurante. Esto ahora no tiene mucha relevancia, pero será más importante para más adelante. Una noche en particular, sus padres habían salido a cenar y les dijeron muy específicamente a los chicos
que no salieran de casa, que debían cerrar las puertas con llave después de que se fueran y asegurarse bien de todo, de estar seguros. Después de que se fueran sus padres, se reunieron todos los primos y decidieron que querían helados y dulces, así que idearon un plan infalible para escaparse y conseguir la comida. Su hermana mayor, la conductora, su primo Peyton y Carlos se subieron al coche de su padre, el cual estaba en casa, y se fueron a buscar la comida. Admite que no deberían haberlo hecho, pero aún así lo hicieron. Ya sabéis, travesuras de niños. Tenían pensado ir a otra tienda a comprar los dulces, pero en el último momento decidieron que Jack in the Box sonaba mucho mejor que los helados, así que se dirigieron al lugar. Al llegar al drive-thru, vieron que estaba muy lleno, así que decidieron entrar al restaurante a pedir. Mala elección. Al entrar, había una chica en el restaurante, es decir, en el mostrador, pidiendo. Era bajita, de figura pequeña y con ropa de invierno, lo que indicaba que iba a salir por la calle esa noche. Ella le pidió a la cajera un vaso de agua y lo llenó de Sprite. Recuerda que la cajera la miró muy confundida, pero era tarde y de noche, y en el fondo le daba igual. Cuando terminó de llenar su taza, se la bebió rapidísimo y empezó a darse la vuelta para tirarla e irse, o sea, para tirar el vaso. Tras eso, Carlos recuerda algo horrible que vio en ese momento. Mientras la chica salía, Carlos miró hacia abajo y vio que la chica llevaba un cuchillo de carnicero enorme, lo cual le impactó bastante, ya que cuando dice enorme es que era muy grande. Cuando la chica que llevaba el cuchillo salió del restaurante, ellos se acercaron al mostrador para pedir la comida y empezaron a hablar con la cajera, casi riéndose por la situación, pero también muy curiosos y confundidos. Al salir con la comida, de repente vieron a la chica cruzar la calle hacia una farmacia cercana. Era un poco tarde, pero todavía había bastantes coches circulando por la calle, y se fijaron que la chica no miró a ningún lado y simplemente cruzó con normalidad, como si fuera invencible, inmortal. Ellos le quitaron importancia y asumieron que solo iba a lo suyo, pero después de un rato comiendo tacos y hablando de lo divertido que era estar fuera sin permiso, vieron una docena de luces de policía entrar en el estacionamiento de la farmacia. La curiosidad era cada vez más creciente, así que decidieron acercarse a investigar qué había pasado. Se dirigieron a la farmacia y un agente los paró en el estacionamiento para hacerles un par de preguntas. Carlos tiene un poco borroso ese momento, pero recuerda que fue un problema porque su primo y él eran menores de edad en ese momento. El agente les hizo un par de preguntas y Carlos solo recuerda que su hermana y su primo explicaron que habían visto a la chica blandiendo el cuchillo enorme en el Jack in the Box de enfrente. Así que con eso los dejaron irse y volvieron a casa a toda prisa. Un poco más tarde esa noche, cuando todos, padres incluidos, se prepararon para dormir, sus madres los llamaron a los tres a una de las habitaciones de la casa para hablar de algo. En ese momento ninguno de los tres pensaban que ellos sabían que se habían escapado. Sus madres los sentaron y les preguntaron con calma qué habían hecho esa noche y ellos les mintieron. En cualquier caso fue inútil porque sabían lo que había pasado, incluso sabían cosas que ellos mismos desconocían. Las madres les dijeron que alguien en Facebook había publicado sobre 3 chicos heroicos que conocían información sobre la chica que llevaba un cuchillo en la farmacia. A Carlos esto no le pareció heroico, ya que simplemente respondieron algunas preguntas, nada más. Sus madres les dijeron que la chica había entrado en la farmacia, había agarrado a una mujer por el pelo y le puso el cuchillo en la garganta durante varios minutos antes de que llegara la policía. Al parecer intentaron sacarla, pero fue inútil. Al fin y al cabo, ella tenía el arma. Y no solo un arma, sino una rehén. También, la chica gritaba y se comportaba de forma muy violenta. Pero como esto ocurrió hace muchos años, Carlos no recuerda muchos detalles. Él admite que esta no es una historia tan aterradora como otras, pero sí le parece muy extraña. Hasta el día de hoy piensa en lo fácil que podría haber sido que uno de ellos hubiera recibido un cuchillazo en la garganta en el restaurante. O en lo fácil que podría haber muerto alguien. A ver, esta historia, Carlos dice que no le parece tan aterradora como otras, pero a mí sí me lo parece. Es una de las peores historias que he escuchado porque literalmente se cruzaron con una mujer que llevaba un cuchillo para matar a alguien y perfectamente podrían haber sido ellos. Supongo que lo dice porque se terminaron librando, ¿no? Pero es muy impactante igualmente saber que tú podrías haber sido esa mujer. No da más detalles porque supongo que él tampoco lo recuerda, pero no sé por qué intentó o por qué la mujer hizo lo que hizo y agarró a una mujer de rehén, o qué es lo que quería conseguir. Si estaba drogada, si quería robar, si simplemente quería asesinar, no sé, no lo explica. Y aunque tampoco explica lo que pasó al final, cómo terminó la situación, supongo que terminó bien y que la mujer finalmente fue arrestada porque si hubiera asesinado a la mujer que tomó como rehén, creo que hubiera sido una noticia muy importante y ellos lo sabrían.
La siguiente historia se llama Una sonrisa amistosa. La protagonista de esta historia es Erika y nos cuenta que vive en un apartamento en el centro de un conjunto de edificios de 3 plantas rodeado por bosques y carreteras. Nunca ha sido un buen lugar, pero tampoco es un gueto extremo. Sin embargo, está prácticamente al borde de convertirse en un barrio peligroso. Ella se mudó allí con la esperanza de formar una familia, pero fracasó. Sin embargo, esa es otra historia. Junto a su edificio de apartamentos, vive su madre en una copia exacta de su edificio de apartamentos, y ella la visitaba a diario, debido a su persistente acoso para que lo hiciera. Cuenta que en el departamento de al lado vive un hombre al que llamaremos Brad. Explica que Brad solía ir a una escuela especial debido a su autismo. Recibía ayuda de un trabajador social y de vez en cuando venían a limpiar su apartamento. Erika siempre lo saludaba y él sonreía con una sonrisa brillante, colocándose sus gafas mientras le contaba a Erika y a su madre la importancia de los bolos, algo que al parecer era importante para él. A pesar de ser tan agradable, estaba solo y no podía encontrar el amor fácilmente. Brad era homosexual y tener problemas con sus habilidades sociales le dificultaba encontrar un hombre. Así que cuando un día la madre de Erika vio a otro hombre besando a Brad en la mejilla, en lo que parecía una despedida, ella se puso muy feliz. Llamaremos a este sujeto el hombre sonriente, y fue entonces cuando empezaron las visitas ocasionales. El hombre parecía tener esposa e hijos, y ambos empezaron a vivir en el apartamento de Brad. Ambos recibían a Erika y a su madre con una sonrisa amable, y este hombre les contó con detalle cómo llegó al país con su familia hace apenas un año. Y también les contaba cosas que ellas no le habían pedido, como por ejemplo elogios hacia el aspecto de su madre de la madre de Erika. Les abrían la puerta si subían al apartamento de su madre solo para hablar e incluso les sugirieron que los acompañaran a la iglesia, pero ellas se negaron ya que ninguna de las dos es religiosa. A veces el hombre que salía con Brad tocaba la puerta de Erika por error pensando que era el apartamento de Brad, y una vez se quedó parado en el pasillo observando a Erika después de que ella olvidara cerrar la puerta sin querer. Brad empezó a escribir a Erika por Facebook quejándose de que no paraban de moverle los libros o de que le pedían dinero prestado y de que nunca se lo devolvían. Como veis, se quejaban de cosas sin sentido y que no venían a cuento. Erika simplemente le respondió que les dijera a esta gente que le debían dinero, que le devolvieran el dinero o que se fueran. Él simplemente le dio el visto bueno y acabó la conversación yéndose. No lo volvió a ver hasta pasada una semana cuando se iba a jugar a los bolos. Parecía muy animado y le prometieron que le echaría un vistazo a su nueva bicicleta cuando llegara a casa al día siguiente. Pero no sucedió porque 2 días después, Erika escuchó un grito escalofriante desde la casa y tras eso vio lo que Erika creyó que era una mujer corriendo por el campo frente al apartamento, desapareciendo entre los edificios. Ella tomó una manta y se quedó en el balcón esperando ver a la persona que había salido corriendo. Sin embargo, no vio nada y tardó más de 1 hora en escuchar a alguien discutiendo afuera. Era el hombre sonriente, hablando por teléfono con alguien y otro hombre angustiado gritando por teléfono para que viniera alguien. Erika salió a su balcón, que no estaba muy alto, y preguntó qué pasaba. «Brad está muerto», gritó el hombre. Esto pilló a Erika por sorpresa y fue más raro ver que el hombre sonriente no mostró emociones y siguió hablando con la persona del teléfono y le preguntó ¿dónde estamos? Tras esto pidió una ambulancia, la cual llegó 15 minutos después junto a un coche de policía. A las 4 de la mañana, la policía llamó a la puerta de Erika para hacerle preguntas. Ella solo pudo decirles lo que sabía. Más tarde, angustiada, escribió a la prima de Brad en Facebook y le pidió que averiguara cómo estaba él. Ella negó que estuviera muerto y bloqueó a Erika. Tras eso, ella se sintió culpable por haber hecho una pregunta así y haberse equivocado en algo tan grave. Pero lamentablemente, Erika no se había equivocado. Tras semanas de rumores entre vecinos y en un foro, se confirmó que Brad había sido asesinado de la forma más espantosa imaginable. ¿Y quién lo hizo? Como podéis imaginar, el hombre sonriente. Él negó haber asesinado a Brad diciendo que simplemente había sido una fantasía sexual, pero este juego sexual salió mal y terminó con su vida. Un periódico publicaría más tarde fotos de una recreación del crimen, la cual era espantosa. Al parecer lo habían atado con pesas y cuerdas alrededor del cuello y otras cosas que Erika no puede detallar aquí, y en lo que ella describe que claramente no fue un juego sexual. El hombre sonriente se inventó una historia sobre cómo Brad y él tenían una relación y sobre cómo usaba a Brad para ganar dinero y vivir sin pagar alquiler. Afortunadamente, el hombre recibió 15 años de prisión, además de ser devuelto a su país natal y tener totalmente prohibido entrar al país para siempre. Intentó que se le anulara la condena, pero fue inútil. Las pruebas en su contra se acumulaban.
Tras esto le preguntaron a Erika si quería protección, pero ella dijo que no, porque de alguna manera está segura de que no volverá a verlo, y solo espera no verlo nunca más. Esta historia es muy extraña en general, porque al parecer Brad se hizo novio o empezó una relación con este hombre, el cual tenía una mujer y un hijo, y a la vez se fue a vivir con Brad teniendo mujer e hijo y prácticamente los abandonó. Luego asesinó a Brad mientras hacían un juego sexual. Si Erika tiene tan claro que no fue un juego sexual por la foto descriptiva que vio, seguramente sea así, que intentó matarlo y lo camufló con que era un juego sexual. En cualquier caso, con estas historias aprendemos que nunca te puedes fiar de personas que conoces, ni gente que ves a diario o normalmente, porque ¿qué iban a imaginar ellas, Erika y su madre, que tendrían de vecino a un asesino y que encima asesinarían a una persona con la que tenían relación y con la que se llevaban bien? Sin duda, pensar en este tipo de cosas es aterrador. La siguiente historia se llama Dama de guantes de látex de color naranja. Esta historia nos la cuenta Martina, la cual se describe como una mujer de 22 años que recientemente decidió tomarse más en serio su seguridad personal. El invierno pasado su novio le regaló una pistola por San Valentín, la misma que él tenía, ya que Martina la había usado mucho en el campo de tiro. Cuenta que su novio y sus hijos y ella viven a 20 minutos de la ciudad en una pequeña cabaña en Alaska. Aunque están escondidos entre árboles, tienen vecinos y un pequeño vecindario, y conocen a la mayoría de la gente que vive en su zona, y a todos los que pasean por ella. Una mañana de mediados de octubre encontraron un paquete de cigarrillos Newport arrugados y casi vacío en la entrada de su casa. Se asustaron un poco porque nadie que ellos conocieran fumaba ese tipo de cigarrillos, además de que no habían tenido visitas últimamente. Martina mencionó que quizás su perro los había sacado de la basura de un vecino, ya que se había escapado un par de veces anteriormente, pero su novio seguía sospechando por la forma en que se los encontró y no parecía que lo hubiera traído el perro. Esto les puso bastante nerviosos, pero en general no le dieron importancia. Un par de mañanas después, Martina estaba sola en casa, en pijama tomando café y pensando en hacer algunas tareas. Su cachorro llevaba un rato fuera y en un momento dado le llamó la atención verlo pasar corriendo junto a una ventana de su habitación. Estaba parado en la entrada con una extraña postura baja, mirando fijamente a algo. Martina miró hacia donde estaban observando su perro y se quedó paralizada. Allí, en el bosque, a 6 metros de la casa y 3 de su perro, había una mujer. Lo primero que Martina notó fueron sus manos. Estaban extendidas a los costados y llevaba guantes de látex naranjas como los que usan los mecánicos. Después notó su cabello largo, liso y negro, sus jeans ajustados y su camisa con los hombros cortados. Estaba de pie justo detrás de una pequeña pila de troncos con la cabeza inclinada hacia atrás y los ojos cerrados. Esto cortocircuitó el cerebro de Martina. La mujer se quedó allí haciendo unos movimientos extraños, como ondulados compulsivos que le recordaron a un gato a punto de vomitar. Martina sacó su teléfono y llamó a su novio 2 veces seguidas sin respuesta, y luego sacó la cámara para documentar la escena, pero le temblaban las manos al notar que su perro se acercaba a ella, a la mujer, cada vez más con curiosidad. Mientras tanto, la mujer seguía bailando de un lado a otro en una pose entre curiosa y cautelosa. La mente de Martina daba vueltas y no sabía si debería grabarla, confrontarla primero, tomar su arma o no hacer nada al pensar que a lo mejor era una drogadicta y estaba bajo los efectos de las sustancias. En cualquier caso, lo que Martina tenía claro es que no quería que su cachorro se acercara a esa loca y sabía que su novio se decepcionaría mucho si ella se enfrentaba a esta situación incómoda desarmada. Pero no tenía tiempo de ponerse los pantalones ni nada, además de que no quería empeorar la situación blandiendo un arma. Todos estos pensamientos invadieron la mente de Martina en rápida sucesión durante los pocos segundos que pasó buscando su cámara. Mientras tanto, el cachorro se acercaba aún más hasta estar a solo un par de metros de distancia, y fue entonces cuando Martina tomó una decisión. Dejó caer el teléfono en la cama y agarró la pistola de encima de la cómoda. La sacó de la funda y la apuntó hacia abajo y hacia afuera con el dedo firmemente apretado en el gatillo. Martina se acercó a la puerta principal, la abrió y salió a medias con la mano derecha oculta tras la puerta. Ella no recuerda si primero llamó a su perro o confrontó a la mujer, pero entre cada frase que le decía la mujer, llamaba a su perro de vuelta. A la tercera vez, su perro la escuchó y entró en casa. «Señora, ¿qué hace?», gritó Martina. La mujer la miró, ligeramente sorprendida, y dijo en voz baja: «Nada». «Bueno, está en mi propiedad y se está comportando de una forma muy extraña», dijo Martina. Pero a la mujer le contestó: «No, voy a la casa de Val».
Bueno, ¿dónde está la casa de Val?, preguntó Martina. La mujer señaló la casa que estaba a medio camino y dijo: esa es la casa de Val. Con firmeza Martina le contestó: no, esta es mi casa. Y finalmente la mujer dijo: bueno, me voy. La mujer empezó a recoger objetos del suelo, lo que parecía un pañuelo rojo, un suéter oscuro, y tras unos segundos viéndola torpemente, Martina se dio cuenta de que se estaba poniendo las botas. Después se tambaleó por el bosque hacia la entrada, alejándose, así que Martina cerró la puerta y corrió a buscar su teléfono. Grabó un vídeo de ella caminando en zigzag por su entrada y más tarde al ver el vídeo se dio cuenta de más detalles que no había notado, como por ejemplo que llevaba pantalones extra grandes, una gorra de béisbol al revés y un tatuaje en el brazo derecho. Martina dice que esta fue su primera situación cuestionable desde que empezó a portar armas, y se alegró muchísimo al saber que el entrenamiento de seguridad que le había inculcado su novio había funcionado, y que mantuvo la calma y pudo convencer a la mujer de que se fuera. Martina publicó el vídeo en la página de su grupo local y uno de los vecinos les envió un mensaje. Poco después encontraron su ropa en la entrada y enviaron fotos. Nunca supieron más sobre esta mujer ni quién era su amiga Val. Martina revisó el bosque varias veces y no pudo determinar si había estado durmiendo allí. Revisó cada cobertizo y almacén de su propiedad en busca de señales de actividad o de algo que le faltara, pero todo parecía normal. Aún así, siempre se aseguraron de cerrar bien su propiedad. Y ella termina el post escribiendo: señora rara y drogada con guantes de látex naranjas, por favor no nos volvamos a encontrar, o al menos no te metas en mi propiedad. Aquí nos ha dejado las fotos de la ropa que encontró de la mujer y los estaré dejando en pantalla, y también el vídeo, que en el vídeo se ve a la mujer, pues como ha dicho, yéndose, pero caminando de una forma muy extraña. Quiero que prestéis atención al comportamiento de la mujer y me digáis si pensáis que estaba drogada o era un comportamiento más de enfermedad mental. La última historia se llama Reddit Let's Not Meet me salvó de un depredador. Para ponernos en contexto sobre su historia, Paula nos cuenta que tiene 18 años y vive en Nueva Zelanda. Sufre de ansiedad y claustrofobia en situaciones estresantes y se siente bastante abrumada cuando no sabe cómo afrontar algo. Esta historia le ocurrió en la época del COVID mientras esperaba en la estación de autobuses para coger el autobús a su casa. Había tenido un largo día de trabajo y le dolían las piernas, así que lo único que quería era llegar a casa y ver algo en YouTube en la cama. Estaba oscureciendo y el sol casi se había puesto. Mientras escuchaba música en una zona bastante desierta de la estación, un hombre bastante más grande que ella se acercó y se sentó justo a su lado en el banco, algo que de primeras no le importó demasiado. Para ponernos en perspectiva, ella pesa unos 55 kilos y este hombre debía pesar al menos unos 100. Paula notó de reojo que el hombre la miraba fijamente y ella empezó a sentirse un poco incómoda, pero lo atribuyó a que estaba mirando su mascarilla, la cual era simplemente negra y algo sosa. Aún así, ella decidió ignorarlo y fingió estar ocupada mirando su teléfono para evitar hablar. Como nos ha dicho, había tenido un largo día de trabajo. De repente, el hombre empezó a hablar y ella se quitó los AirPods para escuchar lo que le decía. Los AirPods se cayeron al suelo y él los recogió y los sostuvo en sus manos y los miró fijamente unos segundos antes de devolvérselos a Paula. En este punto ya le estaba dando mala espina. La conversación fue más o menos así. Tus ojos son hermosos. ¿Los heredaste de tu mamá o tu papá? De mi mamá, supongo, respondió ella brevemente para intentar dejar claro que no estaba de buen humor para hablar, pero él continuó. ¿Qué autobús coges? ¿Dónde vives?, le preguntó el hombre. Paula se rió nerviosa y le dijo que no se sentía muy cómoda compartiendo dónde vivía, pero le dijo que vivía más al norte. Entonces le preguntó: ¿por qué? No es que te vaya a violar. El norte no es tan buen barrio, ¿no? Tras este comentario, fue donde ella empezó a sentirse realmente incómoda y a temblar. El hombre le preguntó si tenía novio, a lo que ella dijo que sí, y luego le preguntó si planeaba casarse con él, a lo que Paula se rió y le dijo que sí. Oh, parece que solo lo estás apoyando. ¿Estás segura de que quieres casarte con él? Ella se quedó atónita y lo miró antes de decirle otra vez que sí, que planeaba casarse con su pareja. ¿Cuántos años tienes?, le preguntó, y Paula no sabe por qué, pero le contestó que tenía 21 años, en vez de 18, y tal vez fue para parecer que tenía la edad suficiente para defenderse. De repente, el hombre le preguntó: ¿tomas la píldora? Y ella le contestó: lo siento, no me siento cómoda contándotelo, y no veo por qué necesitas saberlo. Ah, entonces usas condón, ¿no?, le preguntó el hombre. En ese punto, Paula quería irse, pero estaba paralizada en el banco y no podía mover ni un músculo por mucho que lo intentara.
Se sentía realmente incómoda y confundida y sin entender por qué hacía estas preguntas. ¿Tienes a alguien esperándote en la parada del autobús o vas a ir caminando sola a casa? ¿A qué distancia vives de la parada?, preguntó el hombre. Esta fue la pregunta que le hizo comprender a Paula que este tipo tenía muy malas intenciones. Se dio cuenta de que la quería seguir a casa y violarla y secuestrarla. Ella empezó a entrar en pánico y buscó desesperadamente a alguien que estuviera allí. De repente, un joven, posiblemente de la misma edad que Paula, salió del baño público, el cual al parecer había escuchado la conversación y miraba al depredador con escepticismo. Entonces ahí supo que al menos tendría a alguien que la ayudara si se lo pedía. Sin embargo, Paula no se lo pidió. Fue aquí cuando Paula recordó una historia de Reddit sobre una mujer embarazada y su hija, a quienes un hombre mayor seguía hasta su coche en un aparcamiento vacío y a oscuras. La mujer intentaba con nerviosismo encontrar las llaves en el bolso, mientras el hombre estaba de pie junto a sus hijas, al otro lado del coche, charlando con ellas. Él parecía esperar algo, sin embargo se impacientó y finalmente se marchó antes de que la mujer encontrara las llaves del coche. Alguien comentó sobre su historia que esto era algo muy común y que estaba esperando a que abriera el coche para poder entrar y controlarla, amenazándola con su hijo. Así que tras recordar esto, a Paula se le ocurrió que debía saltarse el autobús y tomar otro más tarde, y fue exactamente lo que hizo. Él seguía intentando preguntarle dónde vivía y ella seguía negándose a decírselo. También seguía preguntándole a qué distancia vivía de la parada y si su pareja la estaba esperando. Ella desvió todas sus preguntas y después de 40 minutos empezó a ponerse de muy mal humor y se fue de la estación. El hombre no estaba allí para tomar un autobús, sino para acosar a mujeres. Paula tomó su autobús unos 10 minutos después de que este hombre se fuera y corrió a casa, donde se derrumbó por completo y lloró en los brazos de su pareja. A la mañana siguiente estaba tan estresada que pensó en tomarse el día libre y quedarse en casa el resto del día, ya que estaba muerta de miedo, ya que obviamente tenía que volver a coger el transporte. Sin embargo, no lo hizo y cuenta que escribió esto mientras estaba en el trabajo. Y así es como termina esta historia, y algo que me parece muy fuerte es que este hombre ni siquiera disimulara que era un acosador y quería perseguir a Paula. Para que veáis que escuchar este tipo de historias, a lo mejor la gente puede pensar, bueno, es entretenimiento, bueno, es falso, es no sé qué. Pero para que os deis cuenta, esta chica nos está diciendo exactamente que leer estas historias y escucharlas es lo que la salvó, seguramente, al recordar la historia de la mujer y cómo actuó. Entonces ella actuó de la misma forma. Entonces, cuando escuchéis estas historias, siempre tened en mente, por muy tonta que os parezca o por muy loca o surrealista, recordad que siempre os puede venir bien saber cómo actuar o cómo actúan otras personas o han actuado otras personas en situaciones así, para salirse de la situación lo mejor bien parado posible, y no penséis que son tonterías. Entonces, si alguna vez alguien os acosa, tenéis que hacer exactamente eso, o esperar a que el hombre se vaya, nunca dejar que os siga, o buscar a alguien que os ayude, ya que si os ven solos van a tener más confianza para atacaros o hacer cualquier cosa. La última historia seguramente os suene, la habréis escuchado, pero yo os la traigo con pruebas de lo que la persona que nos cuenta esta historia ocurrió. Esto ocurrió en octubre de 2006. En aquel entonces, Alan era un chico de 19 años, el cual siempre estaba buscando aventuras. Un viernes por la noche, después de terminar su turno en McDonald's, se encontró con unos amigos que sugirieron ir a un lugar embrujado que se llamaba Puente Whites. Su amigo Brandon le dijo que lo había descubierto hacía poco y empezó a contarles a él y a sus amigos las leyendas del puente de madera, el cual tenía unos 100 años. Como Alan nunca le dice que no a una experiencia espeluznante, todos se metieron en el Ford Taurus verde de Alan y se fueron. Brandon indicó a Alan por dónde tenía que conducir, lo sacó de la carretera principal y en unos minutos estaban en caminos de tierra rodeados de bosques y maizales. La única referencia que tenían era una torre de celular parpadeando a lo lejos, y se dieron cuenta de que se estaban alejando de la ciudad cuando sus celulares empezaron a perder señal. De camino al lugar, mientras se adentraban en lo que de verdad parecía el mismísimo medio de la nada, Brandon repitió la leyenda del puente. A principios de 1900, un granjero descubrió que su querida esposa lo engañaba y en un ataque de furia la mató a ella y a su amante al encontrarlos infraganti. Después del asesinato a sangre fría, el granjero dejó su casa y deambuló por los caminos de tierra como atontado. Eventualmente llegó al Puente Whites, donde la realidad de lo que había hecho empezó a calarle, y decidiendo que preferiría morir antes que enfrentar las consecuencias. Así que se colgó de una viga del puente con una soga. Ahora, por lo que Alan sabe, la historia es pura ficción, pero en ese momento se la creyeron completamente.
Después de un viaje largo lleno de baches, Brandon le dijo a Alan que doblara a la derecha en un camino que ni siquiera habría notado si no se lo hubiera señalado. Alan giró y ahí estaba el puente Waits. Parecía sacado de una película de terror. Un viejo puente cubierto de madera, envejecido por el tiempo, solo sobre un río en medio de la nada. Estacionaron el coche a un lado del camino y bajaron a explorar. Lo primero que vieron fue un espantapájaros abandonado en la entrada del puente. Su amigo Mike, que era un poco temerario y algo estúpido, levantó el espantapájaros y le prendió fuego. El cuerpo de paja se convirtió en una bola de llamas y Mike lo agitaba orgullosamente junto al viejo puente de madera seca. Dándose cuenta del peligro, Alan le dijo que tirara esa cosa al río y lo apagara, lo cual afortunadamente Mike hizo. Después de asegurarse de que no quedaran brasas que pudieran incendiar el puente, Brandon sugirió que volvieran al coche y se metieron con él al puente, es decir, con el coche. Explicó que la leyenda decía que si estacionabas tu coche en medio del puente, lo ponías en neutral y apagabas el motor, el espíritu del granjero muerto empujaría el vehículo para sacarlo del puente. Naturalmente, Alan cuenta que tenían que intentarlo. Volvieron a subirse al coche e hicieron exactamente lo que dijo Brandon. Estacionaron a mitad del viejo y destartalado puente y apagaron el motor. Se sentaron en la oscuridad total sin decir nada, esperando que algo, cualquier cosa, pasara. Los únicos sonidos eran los crujidos del puente, el río fluyendo debajo y... ¿pasos? De repente la puerta trasera del lado del conductor se abrió y una mujer entró bruscamente en el asiento trasero, apretujándose junto a sus dos amigos de atrás. Parecía tener entre 20 y 30 años, cabello largo y negro, lacio, delgada y vestía una camisa de cuadros y jeans azules. A pesar de que ha pasado tiempo, Alan recuerda la conversación. «Vi tu señal de fuego», dijo ella. ¿Espera? ¿Qué?», respondió Alan, totalmente asustado y sin palabras. «Me alegro de que hayan venido. El auto de mi novio se descompuso por allá. Necesito que me lleven». Mientras el cerebro de Alan intentaba procesar la situación, dijo: «Perdón, pero ¿quién eres? ¿Qué haces aquí?» «Ya te lo dije. El auto de mi novio se descompuso por allá. ¿Puedes llevarme para no tener que caminar todo el camino?», dijo la mujer mientras señalaba hacia adelante, hacia un camino angosto que se desviaba a la derecha al otro lado del puente. Su amigo Mike, el que había quemado el espantapájaros, de forma caballerosa añadió: «Si necesitas un lugar para quedarte, eres más que bienvenida a quedarte en mi casa. Tengo mucho para beber y...». Alan lo interrumpió y dijo: «No, señora, escuche, lo siento, no sé quién es usted. Acaba de subirse a mi coche y todo esto es muy raro. Podría ser un asesino serial por lo que sé, y lo siento, pero tiene que bajarse». La chica, al escuchar estas palabras, fulminó con la mirada a Alan a través del espejo retrovisor, describiendo que si las miradas matasen, él ya estaría muerto. «Pero ustedes me hicieron una señal», respondió con tono irritado. «No, no te hicimos ninguna señal. Bájate», le dijo Alan. Ella soltó un suspiro enojado y se bajó, caminando de regreso en la dirección de donde venía y desapareciendo en la noche. Él arrancó el motor inmediatamente y miró a sus amigos. Todos tenían una expresión de incredulidad en la cara, sin decir nada. Alan puso el coche en marcha y lentamente salieron del puente. Necesitaban dar la vuelta y volver a cruzar el puente para regresar de donde habían venido, y la única manera de hacerlo era entrar en el camino lateral donde la mujer dijo que se había descompuesto el coche de su novio, y luego retroceder. Cuando entraron en el camino lateral, sus faros iluminaron 3 letreros que no habían visto desde el puente, el cual ponía: «Prohibido el paso, propiedad privada, no entrar». Por otra parte, miraron más allá del camino por donde se había ido la mujer y no había señal de ella en absoluto. Como no querían estar más tiempo ahí, retrocedieron y cruzaron el puente de nuevo, y desde ahí empezaron el camino de regreso a casa. No hablaron mucho en el camino, ya que todos estaban igual de sorprendidos, excepto Mike, que preguntó si conocía a alguien que estuviera despierto a esa hora para conseguir algo de marihuana. Alan cuenta que visitó el puente Waits un par de veces más después de eso, pero nada notable sucedió en sus visitas posteriores. Tristemente, unos vándalos incendiaron el puente Waits hace algunos años, y a pesar de que lo reconstruyeron, por lo que Alan escuchó, ya no es lo mismo que el original, ya que el original tenía su encanto por la antigüedad que tenía y las leyendas que se contaban de él, así que ya no tiene pensado volver a este lugar. Y aquí nos deja algunas fotos de esa noche, y la primera es la del puente, y como bien ha dicho, luce bastante antiguo. La segunda foto es la del espantapájaros, y en la siguiente podemos ver al amigo de Alan sosteniendo el espantapájaros. La verdad es que da bastante miedo pensar que fueran a este lugar de noche, ya que es muy oscuro. E imaginar que vais a un lugar así y de repente aparece una mujer
desconocida que viene de la oscuridad total, la cual no has visto venir porque no venía con luces tampoco, y se sube a tu coche, te habla súper raro, cosas sin sentido, y luego, tal como vino, se va. Me pregunto de dónde saldría esta mujer y sobre todo a dónde se fue. Algo que me impacta también es la foto donde el amigo de Alan está quemando el espantapájaros, ya que me parece algo muy peligroso porque, como veis, no era una llama pequeña, sino una muy grande, y lo estaba quemando a mitad del puente de madera y perfectamente podría haberse salido de control y haber quemado el puente ellos mismos. Sin embargo, afortunadamente pues no fue así. Decidme qué opináis de esta historia porque es aterradora, y lo que más me gusta es que haya fotos, ya que le da total credibilidad a la historia que nos ha contado. Y bueno, hasta aquí las historias de hoy, espero que os hayan gustado bastante y no olvidéis dejarme en los comentarios qué temáticas queréis que os traiga en los próximos vídeos para hacerme una idea. Dicho esto, suscríbete al canal, dale me gusta si os ha gustado alguna de las historias y nos vemos en el próximo vídeo.